El muro, un cuento de Jean-Paul Sartre. Nos arrojaron en una enorme sala blanca. Mis ojos parpadearon porque la luz les hacía daño. Vi después una mesa y 4 sujetos detrás de ella, varios civiles que examinaban documentos. Habían amontonado a los otros prisioneros al fondo, y fue preciso que atravesáramos todo el cuarto para reunirnos con ellos. Había muchos conocidos, y otros más que debían ser extranjeros. Los 2 que estaban frente a mí eran rubios, con cabezas redondas. Había cierto parecido entre ellos. Franceses, pensé. El más bajo se subía en todo momento los pantalones. Estaba nervioso. Esto duró unas 3 horas. Yo estaba atontado y tenía la mente vacía, pero la habitación estaba muy caliente, lo que me parecía muy agradable. Habíamos cumplido 24 horas temblando de frío. Los guardias conducían a los prisioneros, uno después de otro delante de la mesa. Los 4 sujetos los interrogaban pidiéndoles el nombre y su oficio. La mayoría de las ocasiones no iban más lejos. O bien, a veces les preguntaban de manera suelta: ¿participaste en el boicot de las municiones? O bien, ¿dónde estabas y qué hacías el día 9 por la mañana? No escuchaban la respuesta, o al menos parecían no escucharla. Guardaban silencio un instante y después se ponían a escribir. Interrogaron a Tom. Querían saber si era cierto que pertenecía a la Brigada Internacional. Tom no podía contradecirlos debido a los papeles que le habían encontrado en su ropa. A Juan no le preguntaron nada, pero en cuanto mencionó su nombre, escribieron mucho tiempo. «Es José, mi hermano, el que es anarquista», dijo Juan. «Ustedes saben que él no está aquí. Yo no soy de ningún partido. No he hecho nunca política». No contestaron nada. Juan agregó: «No he hecho nada. No deseo pagar por los otros». Sus labios temblaban. Un guardia le dijo que cerrara la boca y se lo llevó. Era mi turno. «¿Usted es Pablo Ivieta?» Dije que sí. El tipo miró sus papeles y me dijo: «¿Dónde está Ramón Gris?» «No lo sé». «¿Usted lo escondió en su casa desde el 6 al 19?» «No». Tomaron nota durante unos minutos, y los guardias me obligaron a salir. En el corredor me esperaban Tom y Juan, custodiados por 2 guardias. Comenzamos a caminar. Tom preguntó a uno de los guardias: «¿Y ahora?» «¿Qué?», dijo el guardia. «¿Esto es un interrogatorio o un juicio?» «Era el juicio», dijo el guardia. «Bueno, ¿qué van a hacer con nosotros?» El guardián respondió seco: «La sentencia se les comunicará en la celda». En realidad, nuestra celda era solo un sótano del hospital. Hacía un frío terrible debido a las corrientes de aire. Toda la noche habíamos tiritado y durante el día no la pasábamos muy bien, que digamos. Los 5 días anteriores había estado en un calabozo del arzobispado, una especie de subterráneo que debía haber sido construido en la Edad Media. Dado que había muchos prisioneros y poco espacio, se les metía en cualquier lugar. No extrañé mi calabozo. Ahí no había padecido frío, pero estaba solo, lo que a la larga es molesto. En el sótano estaba acompañado. Juan casi no hablaba. Estaba temeroso, y además era demasiado joven para tener algo que decir. Pero Tom era un buen conversador y hablaba muy bien el español.
En el sótano había un banco y 4 mantas. Cuando nos devolvieron, nos reunimos y esperamos en silencio. Tom dijo después de un momento: «Nos reventaron». «Yo pienso lo mismo», le dije, «pero pienso que no le harán nada al pequeño». «No tienen nada que reprocharle», dijo Tom. «Es hermano de un militante. Eso es todo». Yo miraba a Juan. Parecía no haber entendido nada. Tom continuó: «¿Sabes lo que hacen en Zaragoza? Tumban a los tipos en el camino y les pasan los camiones encima. Nos lo dijo un marroquí desertor. Dicen que es para ahorrar municiones». «Eso no economiza gasolina», dije. Estaba molesto en contra de Tom. No debió decir eso. «Hay algunos oficiales que se pasean por el camino», prosiguió, «y que vigilan aquello con las manos en los bolsillos, fumando cigarrillos. ¿Crees que acaban con los tipos? Te engañas. Los dejan gritar, en ocasiones durante 1 hora. El marroquí contaba que la primera vez casi vomitó». «No creo que hagan eso», dije, «a menos que en verdad les falten municiones». La luz entraba por 4 respiraderos y por una abertura redonda que habían practicado en el techo, a la izquierda y que daba al cielo. Era por este hoyo circular, regularmente cerrado con una trampa, por donde se descargaba el carbón en el sótano. Justo debajo del agujero había un enorme montón de cisco, destinado a calentar el hospital, pero desde el inicio de la guerra se evacuaron los enfermos y el carbón quedó ahí, inutilizado, en ocasiones soportando la lluvia, puesto que habían olvidado cerrar la trampa. Tom se puso a tiritar. «Maldita sea, estoy temblando», dijo. «Estoy temblando una vez más». Se puso de pie y comenzó a hacer gimnasia. A cada movimiento la camisa se le abría sobre el pecho blanco y velludo. Se tiró de espaldas, levantó las piernas e hizo tijeras en el aire. Yo veía temblar sus gruesas nalgas. Tom era ancho, pero tenía demasiada grasa. Pensé que balas de fusil o puntas de bayoneta se hundirían muy pronto en esa masa de carne tierna como en un pedazo de mantequilla. Esto no me causaba la misma impresión que si hubiera sido delgado. No tenía precisamente frío, pero no sentía la espalda ni los brazos. De cuando en cuando tenía la impresión de que me faltaba algo y comenzaba a buscar mi chaqueta por todas partes. Después me acordaba repentinamente que no me habían dado la chaqueta. Era sumamente molesto. Habían tomado nuestros trajes para entregarlos a sus soldados y no nos habían permitido más que nuestras camisas y esos pantalones de tela que los enfermos hospitalizados usan a mediados del verano. Después de un momento, Tom se levantó y se acercó cerca de mí bufando. «¿Entraste en calor?» «No, carajo, pero me sofoqué». Alrededor de las 8 de la noche, ingresó un comandante acompañado de 2 falangistas. Llevaba una hoja de papel en la mano. Inquirió al guardián: «¿Cómo se llaman estos 3?» «Steinbock, Ibieta y Mirval», dijo el guardián. El comandante se puso los anteojos y miró en la lista. «Steinbock, Steinbock, Steinbock. Aquí está. Usted está condenado a muerte. Será fusilado mañana por la mañana». Miró nuevamente. «Los otros 2 igual», dijo. «No es posible», dijo Juan. «Yo no». El comandante lo miró asombrado. «¿Cuál es su nombre?» «Juan Mirval». «Pues bueno, su nombre está aquí», dijo el comandante. «Usted está condenado». «Yo no he hecho nada», dijo Juan.
El comandante encogió los hombros. Se volvió hacia Tom y hacia mí. ¿Ustedes son vascos? Ninguno es vasco. Adquirió un aire molesto. Me dijeron que había 3 vascos. No voy a perder el tiempo corriendo tras ellos. Entonces, por supuesto, ¿ustedes no desean un sacerdote? No respondimos nada. Dijo: enseguida vendrá un médico belga. Tiene autorización para pasar la noche con ustedes. Hizo el saludo militar y salió. ¿Qué te dije?, exclamó Tom. Estamos listos. Sí, dije. Es estúpido por el chico. Decía esto precisamente por ser justo, pero no me gustaba el chico. Tenía un rostro muy fino, y el miedo y el sufrimiento lo habían desfigurado. Habían alterado todos sus rasgos. 3 días antes, era un muchacho de tipo delicado. Eso puede gustar. Pero ahora tenía el aire de una vieja alcahueta, y pensé que nunca más volvería a ser joven, a pesar de que lo pusieran en libertad. No hubiera estado mal poseer algo de piedad que ofrecerle, pero la piedad me disgusta. Más bien me daba horror. No había dicho ninguna otra cosa, pero se había vuelto gris. Su rostro y sus manos eran grises. Se sentó de nuevo y puso la vista en el suelo, abriendo mucho los ojos. Tom era una buena alma. Intentó tomarlo del brazo, pero el pequeño se soltó violentamente haciendo un gesto. Déjalo, dije en voz baja. Bien ves que va a ponerse a llorar. Tom obedeció de mala gana. Hubiera deseado consolar al muchacho. Eso le hubiera ocupado y no habría estado tentado de pensar en sí mismo. Pero eso me molestaba. Yo jamás había pensado en la muerte, puesto que no se me había presentado la ocasión. Sin embargo, ahora la ocasión se encontraba aquí y no había otro remedio que pensar en ella. Tom comenzó a hablar. ¿Has reventado a algunos?, me preguntó. No contesté. Empezó a explicarme que él había reventado a 6 desde principios de agosto. No era consciente de la situación y vi claramente que no quería ser consciente. Yo mismo no lograba por completo aún. Deseaba saber si se sufriría mucho. Pensaba en las balas. Imaginaba su granizo ardiente atravesando mi cuerpo. Todo esto quedaba fuera del verdadero asunto. Estaba tranquilo. Teníamos toda la noche para comprender. Después de un momento, Tom dejó de hablar, y lo vi de reojo. Me di cuenta que él también se había vuelto gris y que tenía un aire miserable. Me dije: comenzamos. Era casi de noche. Una luz tenue se filtraba a través de los respiraderos, y el montón de carbón formaba una enorme mancha bajo el cielo. Por el agujero del techo veía ya una estrella. La noche sería pura y helada. La puerta se abrió y entraron 2 guardias. Iban seguidos por un hombre rubio que llevaba un uniforme castaño claro. Nos saludó. «Soy médico», dijo. «Estoy autorizado para auxiliarlos en esta penosa situación». Tenía una voz agradable y distinguida. Le pregunté: «¿Qué viene a hacer por aquí?» «Me pongo a disposición de ustedes. Haré hasta lo imposible para que estas horas resulten menos pesadas». «¿Por qué ha venido con nosotros? Hay otros tipos. El hospital está lleno». «Me han enviado aquí», respondió vagamente. «Ah, ¿les agradaría fumar? ¿Eh?», agregó precipitadamente. «Tengo cigarrillos e incluso cigarros». Nos ofreció cigarrillos ingleses y algunos puros, pero nos negamos. Yo lo miraba a los ojos y pareció molestarse.
le dije. Usted no viene aquí por compasión. Por otro lado, lo conozco. Le vi con algunos fascistas en el patio del cuartel, el día en que fui arrestado. Iba a continuar, pero de pronto me sucedió algo que me sorprendió. La presencia de ese doctor dejó repentinamente de interesarme. Por lo general, cuando me enfrento con un hombre no lo abandono, y no obstante, me abandonó el deseo de decir algo. Me encogí de hombros y desvié la mirada. Un rato después levanté la cabeza. Me veía con aire de curiosidad. Los guardianes estaban sentados sobre una manta. Pedro, alto y delgado, giraba los pulgares. El otro agitaba de cuando en cuando la cabeza para no dormirse. ¿Desea luz?, dijo de pronto Pedro al médico. El otro asintió afirmativamente con la cabeza. Pensé que no tenía más inteligencia que un leño, pero sin lugar a dudas no era miserable. Al ver sus grandes ojos azules y fríos, pensé que pecaba sobre todo por falta de imaginación. Pedro salió y regresó con una lámpara de petróleo que colocó sobre un rincón del banco. La luz era muy mala, pero era mejor que nada. La víspera nos habían dejado a oscuras. Miré durante un buen rato el círculo de luz que la lámpara hacía en el techo. Estaba fascinado. Después, bruscamente me desperté. Se desvaneció el círculo de luz y me sentí aplastado bajo un puño enorme. No era la idea de la muerte ni el miedo. Era lo anónimo. Los pómulos me ardían y el cráneo me dolía. Me sacudí y miré a mis dos compañeros. Tom había hundido la cabeza entre las manos. Yo veía solamente su nuca gruesa y blanca. El pequeño Juan era por cierto el que estaba peor. Tenía la boca abierta y su nariz temblaba. El doctor se acercó a él y le colocó la mano sobre el hombro como para reconfortarlo, pero sus ojos continuaban helados. Después, vi la mano del belga descender subrepticiamente a lo largo del brazo del Juan hasta la muñeca. Juan se dejaba hacer con indiferencia. El belga le sujetó la muñeca con 3 dedos, con aire distraído, al tiempo que retrocedía un poco y se las ingenió para darme la espalda. Pero yo me incliné hacia atrás y le vi sacar su reloj y contemplarlo un momento sin soltar la muñeca del muchacho. Después de un rato dejó caer la mano inerte y fue a apoyarse en el muro. Luego, como si se acordara de pronto de algo muy importante que era necesario anotar, tomó una libreta de su bolsillo y escribió en ella unas líneas. El puerco, pensé con cólera. Que no venga a tomarme el pulso. Le hundiré el puño en su asquerosa boca. No vino, pero sentí que me veía. Me dijo con voz impersonal: ¿no le parece que aquí se tiembla? Parecía tener frío. Estaba casi morado. No tengo frío, le contesté. No dejaba de mirarme con mirada dura. Entendí bruscamente y me llevé las manos a la cara. Estaba empapado en sudor. En ese sótano, en pleno invierno, en plena corriente de aire, sudaba. Me pasé las manos por el pelo que estaba cubierto de transpiración. Noté al mismo tiempo que mi camisa estaba húmeda y pegada a mi piel. Yo escurría sudor desde hacía al menos 1 hora y no había sentido nada. Pero eso no había pasado inadvertido al cerdo belga. Había visto rodar las gotas por mis mejillas y había pensado: es la manifestación de un terror casi patológico. Y se había sentido normal y orgulloso de serlo
pues tenía frío. Me quise levantar para ir a romperle la cara, pero apenas había esbozado un gesto cuando mi vergüenza y mi cólera se esfumaron. Volví a caer sobre el banco con indiferencia. Me contenté con frotarme el cuello con mi pañuelo, porque ahora sentía el sudor que me goteaba del pelo sobre la nuca y era desagradable. Por otro lado, muy pronto renuncié a frotarme. No tenía ningún sentido. Mi pañuelo estaba como para exprimirlo y yo continuaba sudando. Sudaba también en las nalgas y mi pantalón húmedo se adhería al banco. Repentinamente habló el pequeño Juan. ¿Usted es médico? Sí, dijo el belga. ¿Es que se sufre mucho tiempo? Oh, cuando... Nada de eso, dijo el belga con voz paternal. Termina rápidamente. Hablaba como si tratara de tranquilizar a un paciente del consultorio. Pero me habían dicho que a veces se necesitan 2 descargas. En ocasiones, dijo el belga agachándose. Puede suceder que la primera descarga no afecte ninguno de los órganos vitales. Entonces, ¿es necesario que carguen nuevamente los fusiles y apunten otra vez? Reflexionó y agregó con la voz ronca. Eso lleva tiempo. Tenía un miedo terrible de sufrir. No pensaba sino en eso, propio de su edad. Yo no pensaba mucho en eso, y no era el miedo de sufrir lo que me hacía sudar. Me levanté y caminé hasta el montón de carbón. Tom dio un brinco y me miró con rencor. Se molestó porque mis zapatos rechinaban. Me pregunté si tendría la cara cubierta de barro como él. Noté que sudaba igualmente. El cielo estaba maravilloso. Ninguna luz se deslizaba en ese rincón sombrío, y no tenía más que levantar la cabeza para observar la osa mayor. Pero ya no era lo mismo que antes. La víspera, en mi calabozo del arzobispado, lograba ver un enorme pedazo de cielo, y cada hora del día me provocaba un recuerdo distinto. Por la mañana, cuando el cielo estaba teñido de un azul intenso, pensaba en algunas playas a la orilla del Atlántico. A mediodía veía el sol y recordaba de un bar de Sevilla donde bebía manzanilla comiendo anchoas y aceitunas. A mediodía permanecía en la sombra profunda que se extiende en la mitad de las arenas, mientras la otra mitad centellea al sol. Era verdaderamente penoso ver reflejarse así toda la tierra en el cielo. Pero en ese momento podía ver hacia arriba tanto como yo quisiera. El cielo no me producía nada. Preferí esto. Me senté de nuevo al lado de Tom. Transcurrió un largo rato. Tom empezó a hablar en voz baja. Necesitaba siempre hablar. Sin ello no reconocía sus pensamientos. Creo que se dirigía a mí, pero no me veía. Sin duda tenía miedo de verme como estaba, gris y sudoroso. Éramos parecidos, y peor que espejos el uno para el otro. Miraba al belga, el viviente. ¿Comprendes tú?, decía. ¿Por qué yo no? Me puse también a hablar en voz baja. Miraba al belga. ¿Cómo? ¿Qué sucede? ¿Nos sucederá algo que yo no logro comprender? Había en torno a Tom un olor terrible. Tuve la impresión de que era más sensible que antes a los olores. Dije con ironía. Comprenderás dentro de un instante. ¿Esto no está claro?
dije con tono obstinado. Quiero tener valor. Pero es necesario al menos que sepa. Escucha, nos llevarán al patio. Bueno, los tipos van a formar una línea frente a nosotros. ¿Cuántos serán? No sé, 5 u 8, no más. Vamos, serán 8. Les gritarán. ¡Apunten! Y veré 8 fusiles apuntando hacia mí. Creo que querré meterme en el muro. Empujaré el muro con la espalda, con todas mis fuerzas, y el muro resistirá como en las pesadillas. Todo lo anterior puedo imaginármelo. Ah, si supieras cómo puedo imaginármelo. Vaya, le dije, yo también me lo imagino. Eso debe producir un dolor de perros. ¿Sabes que disparan a los ojos y a la boca para desfigurar? Añadió de forma maligna. Ya siento las heridas. Desde hace una hora puedo sentir dolores en la cabeza y en el cuello. No auténticos dolores. Es peor. Son los dolores que sentiré mañana por la mañana. Pero ¿y luego? Yo entendía muy bien lo que eso significaba, pero no quería demostrarlo. En cuanto a los dolores, yo también los llevaba en mi cuerpo como una multitud de pequeñas cuchilladas. No lograba hacer nada, pero estando como él, no le daba importancia. Después, dije violentamente, después te tragarás la lengua. Se puso a hablar consigo mismo. No sacaba los ojos del belga. Este no parecía escuchar. Yo sabía lo que había venido a hacer. Lo que pensábamos no le interesaba. Había venido a mirar nuestros cuerpos. Cuerpos que agonizaban en plena salud. Es como en las pesadillas, decía Tom. Se puede pensar en cualquier cosa. Se tiene todo el tiempo la impresión de que es así, de que se va a comprender y luego se desliza, se escapa y cae de nuevo. Me digo, después no hay nada más, pero no comprendo lo que quiero decir. Hay momentos en que casi llego y luego vuelvo a caer. Empiezo una vez más a pensar en los dolores, en las balas, en las detonaciones. Soy materialista, te lo juro. No estoy loco. Pero hay algo que no funciona. Veo mi cadáver. Eso no es difícil. Pero no soy yo quien lo ve con mis ojos. Es necesario que llegue a pensar que no veré nada más, que no escucharé nada más y que el mundo continuará para los otros. No fuimos hechos para pensar en eso, Pablo. Puedes creerme. Me ha sucedido ya pasar en vela una noche entera esperando algo, pero no hay nada parecido a esto. Esto nos atrapará por la espalda, Pablo, y nunca pudimos prepararnos para ello. Valor, dije. ¿Deseas que llame a un confesor? No respondió. Ya me había dado cuenta de que tenía tendencia a hacerse pasar por profeta y a llamarme Pablo hablando con una voz clara. Eso me desagradaba un poco, pero parece que todos los irlandeses son así. Tuve la vaga impresión de que olía a orina. En el fondo no sentía mucha simpatía por Tom y no sabía por qué. Por el hecho de que íbamos a morir juntos, debía sentirla de ahora en adelante. Había algunos tipos con los que la cosa hubiera sido diferente. Con Ramón Gris, por ejemplo. Pero entre Tom y Juan me sentía solo. Por otra parte me sentía solo. Con Ramón tal vez me hubiera puesto tierno. Pero me sentía sumamente duro en ese momento y deseaba conservarme duro.
Siguió masticando las palabras con cierta distracción. Hablaba de seguro para no tener que pensar. Olía por completo a orina como los viejos prostáticos. Por supuesto, yo estaba de acuerdo con él. Todo lo que él decía. Yo habría podido decirlo. No es natural morir. Y después, desde que iba a morir, nada me parecía natural. Ni ese montón de carbón, ni el banco, ni la sucia boca de Pedro. Solo que me disgustaba pensar en las mismas cosas que Tom. Y sabía bien que a lo largo de toda la noche, dentro de 5 minutos seguiríamos pensando las mismas cosas al mismo tiempo, sudando y estremeciéndonos al mismo tiempo. Lo veía de soslayo y por primera vez me pareció un desconocido. Llevaba la muerte en el rostro. Estaba herido en mi orgullo. Había vivido durante 24 horas al lado de Tom. Le había escuchado, le había hablado y sabía que no teníamos nada en común. Y ahora nos parecíamos como hermanos gemelos por la simple razón de que iban a reventarnos. Tom me tomó de la mano sin verme. Pablo, me pregunto si es cierto que queda uno aniquilado. Desprendí mi mano y le dije, mira entre tus pies, cochino. Había un charco entre sus pies y algunas gotas escurrían de sus pantalones. ¿Qué es esto?, dijo turbado. Te orinas en los calzoncillos. No es cierto, dijo muy molesto. No me orino. ¿No siento nada? El belga se acercó y preguntó con fingido interés. ¿Se siente usted mal? Tom no respondió. El belga miró el charco sin decir nada. No sé qué será, dijo Tom con tono huraño. Pero no tengo miedo. Les juro que no tengo miedo. El belga guardó silencio. Tom se levantó y fue a orinar en un rincón. Regresó abotonándose la bragueta. Se sentó y no dijo una palabra. El belga tomaba algunas notas. Los tres lo observamos, pues estaba vivo. Hacía los gestos de un vivo, las preocupaciones de un vivo. Tiritaba en ese sótano como debían hacerlo los vivos. Poseía un cuerpo bien nutrido que lo obedecía. Nosotros casi no sentíamos nuestros cuerpos. En todo caso, no del mismo modo. Yo tenía ganas de tocar mi pantalón en la entrepierna, pero no me atrevía. Miraba al belga arqueado sobre sus piernas, dueño de sus músculos, y que podía pensar en el mañana. Nosotros estábamos ahí, 3 sombras privadas de sangre. Lo mirábamos y chupábamos su vida como vampiros. Acabó por acercarse al pequeño Juan. ¿Quiso tocarle la nuca por alguna razón profesional? ¿O fue más bien un impulso de caridad? Si actuó por caridad, fue la sola y única vez que lo hizo en toda la noche. Acarició el cráneo y el cuello del pequeño Juan. El muchacho se dejaba hacer, sin quitarle los ojos de encima. Después, repentinamente le tomó la mano y la miró de un modo extraño. Mantenía la mano del belga entre las suyas, y no había nada de agradable en esas 2 pinzas grises que se estrechaban aquella mano gruesa y rojiza. Yo tenía la sospecha de lo que iba a suceder, y Tom debía sospecharlo igualmente. Pero el belga no sospechaba nada y sonreía de manera paternal. Después de un rato, el muchacho llevó la gruesa pata gorda a su boca e intentó morderla. El belga la retiró vivamente y retrocedió titubeando hasta el muro. Nos miró horrorizado durante un segundo.
De pronto debió comprender que no éramos hombres como él. Me eché a reír, y uno de los guardianes se sobresaltó. El otro se había quedado dormido. Sus ojos muy abiertos estaban blancos. Me sentía al mismo tiempo cansado y sumamente excitado. No deseaba pensar más en lo que ocurriría al amanecer, en la muerte. Aquello no hacía juego con nada. Únicamente encontraba ciertas palabras y el vacío. Pero en cuanto intentaba pensar en otra cosa, veía asestados contra mí caños de fusiles. Tal vez 20 veces seguidas viví mi ejecución. Hasta un día creí que era real. Debí adormecerme durante un minuto. Me conducían hasta el muro y yo forcejeaba pidiéndoles perdón. Me desperté sobresaltado y observé al belga. Tuve el temor de haber gritado durante mi sueño, pero se alisaba el bigote. No se había dado cuenta de nada. Si hubiera querido, creo que hubiera podido dormir un momento. Hacía 48 horas que velaba. Estaba agotado, pero no deseaba perder 2 horas de vida. Vendrían a despertarme al amanecer. Iría tras ellos atontado de sueño y reventaría sin hacer ni uf. No quería eso. No quería morir como una bestia. Deseaba comprender. Me aterrorizaba además sufrir pesadillas. Me levanté, me puse a pasear de arriba a abajo y para cambiar de idea me puse a pensar en mi vida pasada. Acudieron a mí, mezclados, una gran cantidad de recuerdos. Había entre ellos buenos y malos, o al menos así los llamaba yo antes. Había rostros e historias. Vi nuevamente la cara de un pequeño novillero que se había dejado coger por el toro en Valencia, la de uno de mis tíos, la de Ramón Gris. Recordaba ciertas historias, cómo había estado desocupado durante 3 meses en 1926, cómo casi había reventado de hambre. Me acordé de una noche que pasé en un banco de Granada. No había comido en 3 días. Estaba furioso, no quería reventar. Aquello me hizo sonreír. Con qué violencia corría tras la felicidad, tras de las mujeres, tras de la libertad. ¿Para qué? Quise liberar a España, admiraba a Pi y a Margal, me uní al movimiento anarquista, tomé la palabra en reuniones públicas, tomaba todo en serio, como si fuese inmortal. En ese momento tuve la impresión de que tenía mi vida entera frente a mí y pensé, es una maldita mentira. Nada valía puesto que terminaba. Me pregunté cómo había podido pasear, divertirme con las muchachas. No hubiera movido ni el dedo meñique si hubiera logrado imaginar que moriría así. Mi vida estaba ante mí acabada, cerrada como un saco, y no obstante, todo lo que había en ella estaba inconcluso. Traté durante un instante juzgarla. Me hubiera querido decirme, es una bella vida, pero no se podía emitir juicio sobre ella. Era un esbozo. Había gastado mi tiempo en trazar algunos rasgos para la eternidad. No había comprendido nada. No lo lamentaba casi. Había un montón de cosas que hubiera podido añorar. El sabor de la manzanilla, o bien los baños que tomaba en verano en una pequeña caleta cerca de Cádiz. Pero la muerte privaba a todo de su encanto. El belga tuvo repentinamente una gran idea. «Amigos míos», dijo, «si la administración militar lo permite, puedo encargarme de llevar una palabra, un recuerdo a las personas que ustedes quieran». Tom gruñó. «No tengo a nadie». Yo no respondí nada.
Tom me esperó un momento. Luego me preguntó con curiosidad: ¿No tienes nada que decirle a Concha? No. Odiaba esa tierna complicidad. Era mi culpa. La noche anterior había hablado de Concha. Hubiera debido contenerme. Estaba con ella desde hacía un año. La víspera todavía me hubiera cortado un brazo a hachazos para volver a verla 5 minutos. Por eso hablé de ella. Era más fuerte que yo. Ahora no quería volver a verla. No tenía nada más que decirle. Ni siquiera hubiera querido abrazarla. Mi cuerpo me aterrorizaba porque se había vuelto gris y sudaba, y no estoy seguro de no tener igualmente horror del suyo. Cuando se entere de mi muerte, Concha llorará. Durante algunos meses dejará de tener ganas de vivir. Pero de cualquier manera era yo quien iba a morir. Pensé en sus ojos bellos y tiernos. Cuando me miraba algo pasaba de ella a mí. Pero pensé que eso había terminado. Si me mirara ahora, su mirada permanecería en sus ojos. No llegaría hasta mí. Me encontraba solo. Tom también estaba solo, pero no del mismo modo. Se había montado en el banco y se había dedicado a mirarlo con una suerte de sonrisa. Parecía sorprendido. Acercó la mano y tocó la madera con cautela, como si tuviera miedo de romper algo. Retiró enseguida vivamente la mano y se estremeció. Si hubiera sido Tom, no me habría divertido en tocar el banco. Era todavía comedia irlandesa, pero encontraba también que los objetos conservaban un aire raro. Eran más borrosos, menos densos que de costumbre. Era suficiente que mirara el banco, la lámpara, el montón de carbón para sentir que iba a morir. Naturalmente no podía pensar con claridad en mi muerte, pero la veía en todos lados, en las cosas, en la manera en que las cosas habían retrocedido y se mantenían a distancia, discretamente, como gente que habla en voz baja, en la cabeza de un moribundo. Era su muerte lo que Tom acababa de tocar sobre el banco. En el estado en el que me encontraba, si hubieran venido a anunciarme que podía regresar tranquilamente a mi casa, que me salvaban la vida, eso me hubiera dejado frío. No tenía a nadie más. En cierto sentido estaba tranquilo, pero era una calma horrible a causa de mi cuerpo. Mi cuerpo. Yo veía con sus ojos, escuchaba con sus oídos, pero no era mío. Sudaba y temblaba solo y yo no lo reconocía. Estaba obligado a tocarlo y a mirarlo para saber lo que hacía, como si se tratara del cuerpo de otra persona. Por momentos aún lo sentía. Sentía algunos deslizamientos, especies de vuelcos, como cuando un avión va en picada, o bien sentía latir mi corazón. Pero esto no me tranquilizaba. Todo lo que venía de mi cuerpo poseía un aire suciamente sospechoso. La mayoría de las veces se callaba. Se mantenía quieto y no sentía nada más que una especie de pesadez. Una presencia inmunda adherida a mí. Tenía la sensación de estar ligado a un gusano enorme. En determinado momento, toqué mi pantalón y sentí que estaba húmedo. No podía saber si estaba mojado de sudor o de orina, pero por precaución fui a orinar sobre el montón de carbón. El belga sacó su reloj, lo miró y dijo: «Son las 3:30». Cerdo. Seguramente lo hizo a propósito. Tom dio un brinco. Aún no notábamos que el tiempo estaba corriendo. La noche nos rodeaba como una masa informe y oscura. Ya no recordaba cuándo había comenzado. El pequeño Juan empezó a gritar.
Se retorcía las manos, suplicaba: «No quiero morir, no quiero morir». Corrió por todo el sótano levantando los brazos en el aire. Después se abatió sobre una de las mantas y lloró. Tom lo observaba con una mirada pesada, y tampoco tenía deseos de consolarlo. En realidad no valía la pena. El muchacho hacía más ruido que nosotros, pero ya no estaba tan grave. Era como un enfermo que se defiende de su padecimiento a través de la fiebre. Cuando ni siquiera hay fiebre es más grave. Lloraba. Vi perfectamente que sentía lástima de sí mismo. No pensaba en la muerte. Un segundo, únicamente un segundo, también sentí deseos de llorar de piedad sobre mí mismo. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Lancé una mirada sobre el pequeño. Vi su delgada espalda sollozante y me sentí inhumano. No pude tener piedad ni de los demás ni de mí mismo. Me dije: deseo morir valientemente. Tom se levantó, se puso justo debajo de la abertura redonda y se puso a esperar el día. Pero por encima de todo, desde que el médico nos había dado la hora, sentía que el tiempo se iba, que corría gota a gota. Estaba todavía oscuro cuando escuché la voz de Tom. ¿Los oyes? Sí. Algunos sujetos caminaban por el patio. ¿Por qué vienen a molestar? No obstante, no pueden hacerlo de noche. Después de un momento no escuchamos nada más. Dije a Tom: ahí está el día. Pedro se levantó bostezando y fue a apagar la lámpara. Dijo a su compañero: un frío de perros. El sótano estaba gris completamente. A lo lejos escuchamos detonaciones. Ya empezaron, dije a Tom. Deben hacerlo en el patio de atrás. Tom pidió al médico que le diera un cigarrillo, pero yo no quise. No deseaba cigarrillos ni alcohol. A partir de ese momento los disparos no dejaron de escucharse. ¿Te das cuenta?, dijo Tom. Quería agregar algo, pero guardó silencio. Miraba la puerta. La puerta se abrió y entró un subteniente con 4 soldados. Tom dejó caer su cigarrillo. ¿Steinbock? Tom no respondió. Fue Pedro quien lo designó. ¿Juan Mirval? Es ese que está sobre la manta. ¡Levántelo!, dijo el subteniente. Juan no se movió. 2 soldados lo tomaron por las axilas y lo levantaron, pero en el momento en que lo soltaron cayó de nuevo. Los soldados dudaban. No es el primero que se siente mal, dijo el subteniente. No tienen más que llevarlo entre los 2. Ya se arreglarán allá. Se volvió hacia Tom. Vamos, venga. Tom salió custodiado por 2 soldados. 2 más lo seguían. Conducían al muchacho por las axilas y por las corvas. Cuando trataba de salir, el subteniente me detuvo. ¿Usted es Ivieta? Sí. Espere aquí. Vendrán a buscarlo enseguida. Salieron. El belga y los 2 carceleros salieron también. Me quedé solo. No comprendía lo que ocurría, pero hubiera preferido que acabaran de inmediato. Escuchaba las salvas con intervalos regulares. Me estremecía ante cada una. Quería aullar y arrancarme el pelo, pero apretaba los dientes y hundía las manos en los bolsillos porque quería permanecer tranquilo. Al cabo de 1 hora vinieron a buscarme y me condujeron al primer piso de una pequeña habitación que olía a cigarro y cuyo calor me pareció sofocante.
Había ahí 2 oficiales que fumaban sentados en unos sillones, con algunos documentos sobre las rodillas. ¿Te llamas Ivieta? Sí. ¿Dónde está Ramón Gris? No lo sé. El tipo que me interrogaba era gordo y de estatura baja. Tenía ojos duros detrás de los anteojos. Me dijo, acércate. Me acerqué. Se levantó y me tomó por los brazos observándome con un gesto como para enterrarme. Al mismo tiempo me apretaba los bíceps con todas sus fuerzas. No lo hacía para dañarme. Era su recurso más grande. Deseaba dominarme. Creía necesario también enviarme su aliento putrefacto en plena cara. Permanecimos un instante así. Me daban más bien deseos de reír. Era necesario mucho más para intimidar a un hombre que iba a morir. Eso carecía de importancia. Me rechazó violentamente y se sentó. Dijo, es tu vida contra la suya. Se te perdona la vida si nos dices dónde está. Estos 2 sujetos ataviados con sus látigos y sus botas eran igualmente hombres que iban a morir, poco después que yo, pero no mucho más. Se ocupaban de buscar nombres en sus papeluchos, corrían tras otros hombres para meterlos presos o reprimirlos, opinaban sobre el porvenir de España y sobre otros temas. Sus pequeñas tareas me parecieron chocantes y burlescas. No conseguía ponerme en su lugar. Me parecía que estaban locos. El gordo bajo me miraba todo el tiempo azotando sus botas con el látigo. Todos sus gestos estaban calculados para conferirle el aspecto de una bestia viva y feroz. Entonces, ¿comprendido? No sé dónde está Gris, contesté. Creí que estaba en Madrid. El otro oficial levantó indolentemente su mano pálida. Esta indolencia estaba igualmente calculada. Veía todos sus pequeños manejos y estaba asombrado de que hubiera hombres que se divirtieran de esa forma. Tienes un cuarto de hora para reflexionar, dijo con lentitud. Llévenla al cuarto de la ropa. Lo traen dentro de 15 minutos. Si se empeña en seguir negando todo, se le ejecutará de inmediato. Sabían lo que hacían. Había pasado la noche esperando. Después me obligaron a esperar todavía 1 hora en el sótano, mientras fusilaban a Tom y a Juan, y ahora me encerraban en el cuarto de ropa. Seguramente habían preparado el golpe desde la víspera. Se diría que a la larga se gastan los nervios, y esperaban conducirme a eso. Se engañaban. Me senté en el cuarto de ropa sobre un escabel porque me sentía muy débil, y me puse a reflexionar, pero no en su proposición. Por supuesto que sabía dónde estaba Gris. Estaba oculto en casa de unos primos a unos 4 kilómetros de la ciudad. Sabía también que no revelaría su escondite, salvo si me torturaban. Pero no parecía ni soñar en eso. Todo estaba completamente en regla, definitivo, y de ningún modo me interesaba. Únicamente hubiera deseado entender las razones de mi conducta. Prefería reventar antes que entregar a Gris. ¿Por qué? No quería ya a Ramón Gris. Mi amistad por él había muerto un poco antes del amanecer, al mismo tiempo que mi amor por Concha, al mismo tiempo que mi deseo de vivir. Sin duda seguía sintiendo aprecio por él. Era fuerte, pero esa no era una razón para que aceptara morir en su lugar. Su vida no tenía más valor que la mía. Ninguna vida tenía valor. Se iba a colocar a un hombre contra el muro y a tirar sobre él hasta que reventara. Que fuera yo, o Gris, u otro daba igual. Sabía bien que era más útil que yo a la causa de España, pero yo me cagaba en España y en la anarquía.
Nada tenía ya de importancia. Y no obstante yo estaba ahí. Podía salvar mi pellejo entregando a Gris y me rehusaba a hacerlo. Encontraba eso bastante cómico. Era obstinación. Pensaba, hay que ser necio. Y una extraña alegría me invadía. Vinieron a buscarme y me llevaron ante los dos oficiales. Una rata salió corriendo bajo nuestros pies y eso me divirtió. Me volví hacia uno de los falangistas y le pregunté, ¿vio la rata? No me respondió. Estaba triste. Se tomaba muy en serio. Quería reír, pero me contenía con el temor de no poder detenerme si comenzaba. El falangista usaba bigote. Le dije, tendrían que cortarte los bigotes, perro. Me pareció raro que dejara que durante su vida el pelo le invadiera la cara. Me dio un puntapié sin gran convicción y guardé silencio. Bueno, dijo el oficial gordo, ¿pudiste pensar? Los veía con curiosidad, como a insectos de una especie muy rara. Les dije, sé dónde está. Está escondido en el cementerio, en una cripta o en la cabaña del enterrador. Era para hacerles una jugarreta. Quería verles levantarse, apretarse los cinturones y dar órdenes con aire agitado. Dieron un salto. Vamos para allá. Moles, acuda con el subteniente López y solicite 15 hombres. En cuanto a ti, me dijo el gordo bajito, si dijiste la verdad, no tengo más que una palabra, pero lo pagarás muy caro si te burlaste de nosotros. Se alejaron haciendo mucho ruido y esperé tranquilamente bajo la guardia de los falangistas. Sonreía por momentos pensando en la cara que pondrían. Me sentía atontado y malintencionado. Los imaginaba levantando las piedras de las tumbas, abriendo una por una las puertas de las criptas. Me representaba la situación como si hubiera sido otro, ese prisionero obstinado en jugar al héroe, esos adustos falangistas con sus bigotes y sus hombres uniformados que corrían entre las tumbas. Era de un tono cómico irresistible. Después de casi media hora, el gordo bajo regresó solo. Pensé que venía a dar la orden de matarme. Los otros dos seguramente se habían quedado en el cementerio. El oficial me observó. No parecía incómodo o molesto de ningún modo. Llévenselo al patio grande con los otros, dijo. Cuando terminen las operaciones militares, un tribunal común decidirá su destino. Me pareció no entender y pregunté. Entonces, ¿no me fusilarán? Por ahora no. Después no me atañe. Yo continuaba sin entender. Volví a decirle. ¿Pero por qué? Se encogió de hombros sin contestar, y los dos soldados me condujeron. En el patio grande había 100 de prisioneros, mujeres, niños y varios ancianos. Me dediqué a dar vueltas alrededor del césped central. Estaba atontado. Al mediodía nos sirvieron de comer en el refectorio. 2 o 3 tipos me interpelaron. Seguramente los conocía, pero no les contesté. No tenía idea de dónde estaba. Al anochecer sacaron al patio a una docena de nuevos prisioneros. Pude reconocer al panadero García. Me dijo, «Maldito suertudo, no me imaginé volver a verte vivo». Me condenaron a muerte, dije, y después cambiaron de idea. No entiendo por qué.
Me arrestaron hace 2 horas, dijo García. ¿Por qué? García no se inmiscuía en política. No lo sé, dijo. Arrestan a todos los que no piensan como ellos. Bajó la voz. Atraparon a Gris. Yo me puse a temblar. ¿Cuándo? Esta mañana. Había cometido una idiotez. Dejó a su primo el martes porque tuvieron algunas palabras. No faltaban tipos que lo quisieran esconder, pero no quería deber nada a nadie. Dijo, me hubiera escondido en casa de Ibieta, pero puesto que lo han detenido, iré a esconderme en el cementerio. ¿En el cementerio? Sí, era idiota. Por supuesto que ellos pasaron por ahí hoy por la mañana. Tenía que ocurrir. Lo encontraron en la cabaña del enterrador. Les disparó y lo liquidaron. ¿En el cementerio? Todo comenzó a dar vueltas y me encontré sentado en el suelo. Me reía tan fuertemente que los ojos se me llenaron de lágrimas.